Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi investigación está concluida. Digamos, estoy presentando ya lo que serían los resultados finales. Y bueno, como saben, mi investigación se titula Tres corredores del centro histórico, y estos tres corredores no fueron elegidos al azar, sino eran para contrastar, ¿no?, las intervenciones en Madero, las intervenciones en Corregidora y en 20 de noviembre, con base en el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 2011-2016. Bueno, yo parto del planteamiento del problema de que hay se puede observar un modelo de uso y de consumo que se ha explotado aún más con la declaratoria, ¿no? La elección también del centro histórico viene en este sentido de usarlo como modelo para analizar otros espacios, ¿no? Y a través de esta declaratoria yo detecto que se intenta establecer un control del espacio público y ocultar aquellos elementos que no encajen con estas intervenciones. La ciudad es puesta al servicio de intereses inmobiliarios, y yo identifico esto como un decreto al disfrute, es decir, a través de estos elementos se hace esta idea de un espacio idílico donde no hay prostitución, no hay ambulantaje, no hay mendicidad, precisamente donde en el espacio público es donde se manifiesta, ¿no?, estas contradicciones. Manuel Delgado le define como un capitalismo asistido por la forma en que el gobierno interviene, y los arquitectos, diseñadores urbanos, yo soy planificadora territorial, digamos, somos cómplices de estos nuevos, de este modelo de uso del espacio, y venimos a imponerle a la ciudadanía cómo hacer uso de ¿no? La que sigue. Bueno, yo planteé el siguiente objetivo, que era analizar las representaciones espaciales que se presentan como intervenciones de diseño urbano, con base al Plan Integral de Manejo del Centro Histórico en estos tres corredores. Los particulares eran analizar las representaciones del espacio en esos tres corredores, analizar y documentar las distintas prácticas espaciales y, por último, analizar los espacios de representación. Estos conceptos son bastante teóricos, pero parten de la teoría de Henri Lefebvre sobre el espacio social. Y planteó la hipótesis de que hay representaciones espaciales, es decir, la forma en que nosotros concebimos el espacio como profesionales, que se vienen a implantar en estos tres corredores y que se contraponen con las prácticas espaciales. Entonces, parte de mi marco teórico era agarrar este concepto de espacio social de Henri Lefebvre, y él dice que el espacio social se produce en al menos tres niveles: las representaciones del espacio, nuestra función como profesionales, las prácticas espaciales, la forma en que la gente los vive, y los espacios de representación, que tiene que ver con estos espacios apropiados y que también parten de la fantasía, un poco que Foucault lo llamaría heterotopía, ¿no? Para ello realicé, la concepción fue haber analizado el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, que fue una revisión documental. La parte de la percepción fue una observación participante de estos tres corredores en diferentes fechas, y entrevistas a profundidad con personas que llevaran tiempo, conviviendo, o más bien que trabajan principalmente en estos tres corredores o que viven ahí. Como resultados tengo que en cuanto al Plan Integral de Manejo, han derivado ciertos planes de intervención puntuales para el corredor Francisco y Madero, que fue el proyecto de mejoramiento y renovación integral de imagen urbana de la calle Francisco y Madero, donde se marcaban los lineamientos de diseño urbano que debían de ponerse en el lugar. El corredor Corregidora La Merced, que después fue nombrado Corregidora Corredor de la Nación, y que fue víctima de 12 intervenciones. Y por último, Mi Calle, Mi Plaza, en 20 de noviembre, que prácticamente fue un bomberazo del gobierno del Distrito Federal, donde como tal no hay un documento que diga en qué consiste el plan. Solamente fueron estrategias de diseño urbano que se implementaron con asesoría de una agencia que intervino en Central Park en Nueva York. La que sigue. Otra. Entonces, en este mapa podemos ver, son los distintos proyectos que enmarca el Plan Integral de Manejo. La que sigue. Y vemos que en los tres corredores
digamos, se cruzan, se empalman otros proyectos más generales que intervienen en estas tres zonas, ¿no? Como fue, bueno, Francisco y Madero es todo el sector amarillo, y particularmente se intervino el corredor Francisco y Madero en 20 de noviembre. También se empalma con el corredor cultural Regina. Sin embargo, esta parte de 20 de noviembre no está mencionada dentro del corredor cultural Regina. Y igual en Corregidora está el plan de revitalización urbana del barrio de la Antigua Merced. Sin embargo, de ahí se extrae lo que va a ser el Corregidora Corredor de la Nación. ¿La que sigue? Bueno, en cuanto a conclusiones de las prácticas espaciales, se puede ver la presencia de actores sociales, digamos, que manifiestan ahí contradicciones más profundas de la sociedad y que simplemente en la calle pueden manifestarse, ¿no? Como es el de, bueno, digamos, hipotéticamente, o más bien es como una aseveración muy cruda decir que el desempleo se representa en estas imágenes, pero es parte de las prácticas que llevan a cabo las botargas, las estatuas vivientes que todos vemos, los cantantes y los volanteros, y que constantemente están siendo quitados por la policía, ¿no? En cuanto a Corregidora, vimos la presencia de indigentes, diableros, prostitutas y comercio ambulante. Ahí hay un detalle, podemos ver una diferencia en cuanto al eje para el Congreso de la Unión, está la presencia de las prostitutas, y a partir de estas intervenciones se empezaron como a llevar más para ese lado, ¿no? Y mientras iba más interviniendo el corredor, estas manifestaciones se iban como arrojando más hacia el lado del eje. Y en 20 de noviembre vemos la presencia de indigentes, volanteros, boleros, diableros, visitaxis y edecanes que se la pasan promocionando los servicios de vestidos. Entonces, estas manifestaciones finalmente hablan para qué se está usando, ¿no? Hay un detalle, teóricamente utilicé este concepto de Desertó sobre las tácticas y las estrategias, es decir, cómo la gente se manifiesta ante una imposición, y esas fueron las estrategias que encontré que la gente adopta. En cuanto a los espacios de representación, quizás fue lo más difícil que me costó capturar, porque el mismo hecho de las intervenciones hace que haya poca gente que quiera hablar acerca de lo que se está llevando a cabo, ¿no? Madero se convirtió en un espacio de tránsito en donde la gente nada más pasa, ¿no? Circula constantemente, y poca gente ha permanecido, digamos, de la que era originaria de ahí, ¿no? Igual en Corregidora es un espacio de trabajo, entonces es mucha gente la que transita, pero es muy poca gente la que se detiene. Entonces, a nivel general se están generando espacios de tránsito, no de permanencia, cuando el centro histórico, simbólicamente e históricamente, ha servido como un espacio de manifestación, ¿no? Entonces, en las entrevistas me remitían mucho al pasado, ¿no? Yo les preguntaba sobre cómo se imaginaban ellos que tendría que ser las intervenciones, y ellos automáticamente se referían al pasado, ¿no? Y a eso me refiero también con la apropiación simbólica. Muchos de ellos referían que la primera es de Corregidora, que se recordaba mucho de los puentecitos, este carácter de la sequía, que las intervenciones no fue rescatado, esta parte histórica. Y ahora vamos y vemos que todo está pavimentado, y está de la doble circulación y todo, ¿no? La segunda es de 20 de noviembre, y la persona que entrevisté era una señora que tenía 40 años vendiendo periódico, y ella manifestaba que la gente de ahí ya no compraba periódico, ¿no? O sea, que nada más llegaban a trabajar, y era gente que venía del Estado de México, que trabaja en las zapaterías, y pues gana el mínimo, no puede darse el lujo de comprar una revista. Y antes su principal clientela era la gente que trabajaba en el centro histórico y pasaba en las mañanas por el periódico, ¿no? Entonces, que ya no había esa convivencia, y quienes usaban las banquitas se quejaban de esta cuestión de que se sentaban a comer o a descansar. Sin embargo, era el ruido y el smog que se genera cuando los carros circulan por ahí, ¿no?
Entonces, ella refería mucho a esta cuestión de que antes era más tranquilo, conocía a los que vivían aquí, ahora es gente que no conozco, gente que está llegando, y entonces entraríamos también a un análisis de un proceso de gentrificación importante en el centro histórico a partir de las intervenciones, ¿no? Que este es otro tema. Y la última también es de 20 de noviembre, donde decía que, igual refería que era la peor situación que estaba viviendo en la calle, ¿no? Que a esta persona no le gustaba para nada las intervenciones que se habían llevado a cabo, y también aludía al hecho de que era un espacio de tránsito, que esta persona ya no lo sentía como parte de su identidad, a pesar de que ella vivía y trabajaba en el centro histórico por más de 20 años, ¿no? La última, por favor. Esto me lleva también me llevó a una búsqueda documental de decir cómo se había concebido el centro histórico y dónde estaba ese carácter simbólico, ¿no? Entonces, si antes Madero era, digamos, el lugar donde se paseaba la monarquía española, y era un lugar de tránsito donde, digamos, perdón por el coloquialismo, pero se iba a pavonear por la calle, y había poesía y había libros y había cuadros que se referían a este carácter simbólico del centro histórico. Más tarde antes se llamaba Plateros, y era por esta categoría de que la gente que producía plata vivía en esta calle, y ahí se localizaban las platerías, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que no se ha rescatado en estas intervenciones. Aquí vemos una foto que es personalmente es lo que me llevó a investigar, corregidora, porque yo recordaba los puentecitos, ¿no? Y digamos, este sentido histórico de la acequia, digamos, un poco negar este pasado lacustre, y que ahora está pavimentado, y que también servía como para un sitio de encuentro, ¿no? Donde la gente se iba, pues se ponía en el puente, y los niños, bueno, yo jugaba en los puentecitos, yo no vivo ahí, pero yo recuerdo que iba y jugaba en los puentecitos. Y aquí esta es de 20 de noviembre, digamos que simbólicamente y hasta visualmente es la entrada al centro histórico, ¿no? Cuando los que venimos del sur, digamos, es el parteaguas, es la bienvenida al centro histórico, y este carácter se está perdiendo en pos de establecer un espacio de convivencia que se cree que a partir del mobiliario se puede dar, ¿no? Finalmente, yo llego a una conclusión importante, ¿no? Que efectivamente la teoría de Henri Lefebvre sobre el espacio social se puede agarrar no como un modelo, pero sí como un eje para analizar el espacio, ¿no? Porque la forma en que se ha analizado a partir de las normativas y de diagnosticar y decir esta es la intervención propicia para esto, no ha funcionado y ha fracasado, ¿no? Y lo podemos ver en muchos otros espacios. Las representaciones espaciales sí se contraponen, digamos, con estas prácticas espaciales donde se niega la realidad que solamente puede manifestarse en la calle, y deja de lado los espacios de representación, que digamos esta última parte es la que me da el inicio para mi tesis de doctorado, donde pretendo analizar cómo generar espacios de representación a partir de la memoria histórica y de la imaginación, ¿no? Para, no sé, proponer, quizás sea demasiado pretencioso, una nueva modelo de hacer planeación y de intervención de diseño dentro de la ciudad histórica. Bueno, eso sería todo. Sí, pues gracias por tu exposición. Fue un poco más rica y más nutrida del texto que yo leí. Justamente aquí no hay como detalles sobre las observaciones, y era como una de las cosas que yo te quiero pedir, ¿no? O bueno, no sé, igual también, o sea, a partir de un texto tan corto no me es posible hacer observaciones muy detalladas, pero bueno, en general me parece que
Hace falta profundizar mucho más en el análisis de cada uno de los corredores. Estamos hablando de lo que fue la ciudad, o sea, ahora le llamamos centro histórico, pero fue la ciudad y conlleva en sí misma esa complejidad hasta la fecha. Tú hablabas de memoria histórica, ¿no? O de memoria colectiva que queda anclada en el espacio. Bueno, hasta la fecha todavía queda todavía esa complejidad de concentrar en este espacio muchos procesos que eran propios de la ciudad, ¿no? Entonces me pareció de entrada, ¿cómo decirlo?, ambicioso, sobre todo para un proyecto de maestría, tomar los 3 corredores como casos de estudio, porque ya con uno te da como para doctorado y más, ¿no? Entonces, no sé, quizá es como, no sé si lo puedas replantear en términos de un corredor justo a partir de tus resultados, porque creo que hay mucho que hacer y cada uno de estos contextos es muy diverso. O sea, no esta zona del corredor de Madero corresponde son como, como mi invitación sería verlos como microuniversos urbanos diferenciados que tienen procesos diferentes, ¿no? De hecho, digamos, están siendo trabajados, las intervenciones están haciéndose en función también un poco de las diferencias que hay en cada uno de estos espacios. No es lo mismo la Merced, el corredor, un corredor que otro, ¿sí me explico? O sea, como que tomar en cuenta las características que ese lugar tiene. O por otro lado, me parece, bueno, mi invitación sería como a abandonar un poco la idea que es muy fuerte y que creo que te está llevando a hacer una cierta lectura de tus resultados y de tus observaciones, de que esta intervención del espacio público es forzosamente negativa, ¿no? ¿Sí me explicó? Es como muy marcado en el texto y en tu exposición y creo que no te está dejando ver, bueno, yo creo que una de las riquezas del método que estás utilizando, el método etnográfico y de la observación en el lugar y de hablar con la gente y tal, es ver qué te está diciendo el espacio más allá de tus categorías preestablecidas de análisis. Entonces, por eso yo te invitaría a acotar el análisis o el estudio, quizá elegir un solo espacio o 2 máximo, porque justo estas observaciones, el análisis de cada uno de estos espacios es muy complejo, ¿no? No entras en el detalle de cómo, tu pregunta principal, por ejemplo, es que las personas, cómo se da esta apropiación del espacio y en el texto no lo expones porque hay múltiples formas de apropiación del espacio y de expresiones de lo social y de lo cultural en el espacio que en los diferentes momentos del día y de la semana se dan, ¿no? Entonces, y todos ellos con procesos muy, muy complejos. Y agarra solo un actor social como las botargas, por ejemplo, ahí hay toda una beta de análisis. O sea, si me explicó, hay una heterogeneidad ahí, hay muchos actores sociales, muchos procesos que se están dando en cada uno de los corredores que yo creo que estás dejando de lado o no estás observando esa complejidad. Y entras muy rápidamente en una serie de resultados como si los 3 corredores fueran más o menos lo mismo o solamente los diferencias muy rápidamente diciendo en Corregidora pasa esto, en Madero esto y en 20 de noviembre, pero sin entrar en el detalle, y creo que en el detalle hay mucho que teorizar en la observación específica de quién y cómo se está proviendo el espacio, cómo se está viviendo ese espacio, ¿no? Entonces siento que tienes una idea preestablecida que no te está dejando ver lo que puedes ver o lo que el espacio está dando de sí, ¿no? Pues si quieres también hay como más, pero si quieres las comentamos más de manera más personal.
por la cuestión de tiempo. Muchas gracias.